live que está programado para el día de hoy acerca de la partería. Ya creo que ahora sí tengo la conexión completa. Bienvenidos a este encuentro. Estaremos hablando de partería, este mundo tan hermoso pero a la vez tan invisibilizado en este tiempo, en este siglo, ¿ok? En este tiempo, a pesar de que existen parteras, ¿verdad? Ha sido un poco, como les digo, pues invisibilizado. Ya no se habla tanto de este asunto, ya no se tiene la misma importancia que tiempos anteriores, que en donde vemos en la historia siempre ha existido, siempre se mantuvo, pero en esta actualidad pues no se vive como desde el principio. Entonces yo les he estado posteando, les he estado comentando acerca de los estudios que hace un tiempo comencé, ¿okay? Con la escuela mayéutica, en donde me estoy formando, ¿okay? Soy ya estudiante y estoy siendo formada como partera en formación, valga la redundancia. Y bueno, a través de estas parteras han sido una bendición pues contar con todo este conocimiento que se ha concentrado, ¿okay? En este currículo, en esta formación para las mujeres que están llamadas a esta área. Entonces hoy estaremos con nuestra invitada, una de las parteras de la escuela, ¿okay? Son dos directoras y ella hoy va a estar con nosotros, Olivia. Ya voy a estar mandándole la invitación para que pues la conozcan, sepan más de la escuela y también hablemos, como les dije, de este mundo que tiene mucho que decir y hoy en día no se habla, ¿ok? Entonces voy a estar conectándome con la escuela Parteras Mayéutica. Ellas están ubicadas en Buenos Aires y en otra zona también, bueno, están en varios lugares ellas como tal, pero inicialmente a nivel mundial, porque bueno, se tiene la plataforma digital para lo que es los estudios, ¿ok? Y por supuesto, como también les he comentado, que hay encuentros en otros, en varios países, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está Olivia, Hola, mi maestra ahora, una partera de la vida de siempre, ahora que forman otras parteras, ¿ok? Y bueno, bienvenida Olivia, gracias por aceptar la invitación. hola Mafer, hola, gracias por invitarme. Un placer estar acá justo hoy, que es el Día de la Partera Tradicional. Estamos celebrando este día tan importante, así que bueno, perfecto, calzó el día para poder hacer este video. Felicidades, felicidades a ustedes y a todas las parteras también que tal vez nos están viendo aquí, parteras tradicionales, ¿ok? Que sabemos que su labor para el mundo es una bendición, ¿ok? Esta área, como estamos hablando, que es un mundo tan hermoso y a la vez tan lleno de tabús o llenos de falsas ideas, ¿verdad? Esas falsas ideologías que desde un tiempo atrás, que era lo que uno de los puntos primeros para hablar contigo, acerca de esa historia del mundo de las parteras, ¿ok? Porque como yo estaba comentando al principio, o sea, siempre hubo parteras, siempre ha existido la mujer que acompaña a otra mujer, ¿verdad? Pero en este tiempo ya no se ve así, ya no se habla así, ya no se sabe como tal, pues estamos acostumbrados a la parte médica, en el área del parto, y o sea, el embarazo y el parto. Entonces quiero que cuentes aquí a las mujeres que nos ven, a toda la comunidad, acerca más de lo que ha pasado, o sea, porque, sabes, uno bueno, no conocemos mucho de esto, pero qué pasó para que hoy en día no podamos saber más de este mundo de las parteras y como tal de la atención fisiológica al parto. Claro, bueno, es muy interesante porque hoy en día normalmente las personas creen que los partos han acudido siempre en hospitales, ¿no? Y la moda del parto en hospital, sí, del parto en hospital empezó solo hace menos de 100 años, ¿no? Entonces,
en realidad podríamos decir que, porque hoy se habla que el parto está volviendo a casa y que serán modas, que pasajeras, no, pero el parto siempre aconteció en las casas y hace poco menos de 100 años que se trasladó al hospital. Originalmente las mujeres siempre parieron, bueno, en la época nómade parían solas y en la época de, las comunidades se hicieron sedentarias, empezaron a ser acompañadas por otras mujeres. O sea que eso nació, o sea, la partería es el oficio más antiguo que existe, porque nació en esa época, desde que empezaron a nacer los bebés, siempre las mujeres buscaron la compañía de mujeres de más experiencia, ¿no? Entonces podían ser las madres, podían ser las abuelas, y después eran las chamanas de la tribu, etcétera. Pero siempre eran la compañía de mujeres de más experiencia, mujeres que ya habían tenido hijos en general y que conocían los aspectos fisiológicos. Y eso se fue perfeccionando a través del tiempo con estas antiguas parteras que realmente se hacían especialistas por el solo hecho de asistir partos y conocer muy bien la normalidad del parto. Entonces, bueno, todo eso fue así por muchos, muchos siglos, digamos. ¿Y cuándo fue que empezó la era del hospital? Y podríamos decir que en el siglo XIX fue el primer intento, pero fue porque se empezaron, cuando los hospitales empezaron a organizarse, digamos, y se empezaron a organizar más que nada durante las guerras o a raíz de las guerras, ¿no? Hubo un porqué. Como Hubo un porqué para eso. perfeccionarse. Y Sí. entonces ahí empezó el primer intento de llevar los partos a los hospitales, pero ¿sabés por qué era más bien para estudiar a las mujeres? Y estudiar los partos. Las mujeres que acudían a los hospitales eran las mujeres de más bajos recursos, porque eran para ser un poquito como conejito de indias para que los médicos que estaban empezando, porque también la medicina fue, no existía la medicina como la conocemos ahora, es muy nueva también la medicina. Entonces, ahí empezó, pero ese intento no tuvo mucho éxito en el siglo XIX, porque las mujeres seguían prefiriendo, y sobre todo porque hubo una gran enfermedad que fue terrible, que se llamó, bueno, que fue la fiebre puerperal, donde las mujeres morían en masa, hubo más muertes de mujeres en los partos a raíz de la fiebre puerperal que la gente que murió en guerra, o sea que es terrible. Y esto se debía a la poca higiene que existía porque no se conocían las medidas de asepsia. O sea que los médicos, y esto ocurría en los hospitales, no así en las casas. Entonces esa fue la razón por la que no lograron llevar, digamos, a las mujeres a parir en hospitales, porque se creó tal miedo de morir en el parto, porque realmente se morían. Pues los médicos, al no conocer la asepsia, trabajaban, o sea, asistían a un parto y después iban a la morgue y trabajaban y no se lavaban las manos, porque no, y se volvían a llevar los virus a las mujeres, bueno. Entonces, las bacterias, perdón. Entonces, durante el siglo XIX siguieron la mayoría de las mujeres pariendo en las casas. Pero después, en el siglo XX, con el auge empezó a profesionalizarse la profesión obstétrica, digamos, de los médicos. Los hombres empiezan a especializarse o tratar de entrar en la capacitación a las mujeres. Y en general eran los barberos los primeros hombres que iniciaron la práctica, porque entonces las parteras lo llamaban cuando había algún problema muy grave y entonces venían los barberos con sus instrumentos a tratar de sacar el bebé, que en general era bastante cruento, ¿no? Y ahí se inventan los forceps después, y para hacerlo más corto, lo que realmente llevó a las mujeres al hospital fueron cuando empezaron las anestesias, digamos, porque eso sí fue convencer a las mujeres de un parto, entre comillas, sin dolor, y bueno, y ahí empezó, ahí sí, como que las mujeres se convencieron, además de
muchas campañas en contra de las parteras, como que eran Una, sucias, como que no estaban capacitadas. una de las Bueno, cosas que, Oli, una de las cosas, disculpa, que me impactó mucho fue saber en la historia cómo catalogaban a las parteras en que eran brujas, hechiceras y todo un poco por el simple hecho de dar ungüentos, de usar cosas naturales, de claro, poder sanar una enfermedad que era con las cosas que Dios había dado de la naturaleza, simple y llanamente con eso, o sea, ya eran catalogadas por brujas, por hechiceras, las eso, colgaban, o sea, también eso una también. época, exacto, una época Claro, eso es de parte de la matar. historia también. Eso es parte de la historia porque la persecución Exacto. a las brujas empezó en el 1400. Del 1400 al 1700 se extendió la persecución a las brujas. Y las brujas eran consideradas todas las herboristas, las parteras, pero lo que pasa es que en general las herboristas de las tribus eran parteras también. Entonces por eso hubo tanta persecución. Así que las mujeres hemos recorrido estos caminos de persecución por mucho tiempo, No, y digamos. Después en los... para completar esa parte también del inicio de las mujeres en el tema del parto, o sea, también vemos bíblicamente cómo siempre desde el principio hubo, o sea, hablando de la palabra de Dios, cómo Dios muestra y habla de las parteras porque es importante, o sea, porque ellas estaban llamadas por él mismo para poder ejercer en esta área y ayudar a esas mujeres que lo necesitaban. Porque si vemos al principio, bueno, estaba Eva lo hizo sola y también lo muestra el Señor, pero después muestra el cuidado también o sea, o la atención, más allá del cuidado es la atención que brinda una mujer que acompaña a esa otra mujer. Entonces vemos las dos, vemos la cara de la que el cuerpo está, o sea, lo que Dios quiere mostrar es que el cuerpo está diseñado para solo, o sea, hacerlo solo, y también la atención de una mujer que acompaña. Entonces, desde el principio, como tú dijiste, pues siempre ha estado, siempre ha existido, pero hay un sistema que también desde por allá, también está intentando como acabar o como de pasar como todo lo que hace bien a nuestra vida, o sea, como que se quita y ponen otra cosa. Lo que está pasando ahorita en la sociedad también, que se está descubriendo, pero más allá de descubrir es volver al diseño con el tema de la alimentación, el tema de las cosas naturales, el tema del cuidado natural. Entonces, volviendo al diseño, o sea, realmente, entonces, ¿sabes? Cuando tú miras atrás, conoces la historia, es como, wow, o sea, ya yo sé que esto pasó, no pudo, o sea, ¿sabes? No debería haber sido así, entonces ya vas cambiando el chip, cada mujer va cambiando el chip, de que, o sea, hubo un porqué del hospital, hubo un porqué, un para qué, un momento específico de entrar por una guerra, porque por supuesto ahí tenían las cosas necesarias para esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Tan atroces como una guerra. Pero ya, listo. Entonces, bueno, vemos que aunque seguían pariendo en las casas, pues también el mismo sistema hizo otro argumento, pero ahí sí, como dices, le convenció a la mujer porque era algo beneficioso. Digo beneficioso entre comillas porque también sabemos que eso es una introducción de una sustancia a tu cuerpo que tiene efectos, pues sabes, no es 100% beneficioso, o sea, no es para todos los casos. Entonces también por Claro, allí vemos que algo sí beneficioso capturó la atención de la mujer. claro. Y eso también, al llevarlo al hospital, se empezó a despegar de la fisiología. O sea, el parto es un cóctel hormonal que se da en la mujer y que va llevando el proceso. Y que si eso se ha interrumpido, empiezan a haber complicaciones y problemas. Entonces, bueno, todo eso lo vimos, o sea, lo vemos constantemente, y sobre todo con el auge de las cesáreas que vemos hoy en día. O sea, ahora está como que se corren los velos y que cada vez más mujeres despiertan y pueden ver lo que está sucediendo, ¿no? La violencia también que ocurre, porque el parto no es un hecho fisiológico normal que no pertenece, no es un hecho médico, ¿no? Es un hecho natural. Y todo ese miedo que se ha generado alrededor del parto realmente es infundado, pero el miedo hace que No, uno busque o que las mujeres busquen como refugios en lugares que no están, o sea, que no pueden brindar eh, esta plataforma de bienestar para que las hormonas y todo el cuerpo de la mujer pueda
parir con todo su poder, ¿no? Con su naturalidad. Entonces se crean problemas. Exactamente. Se crean problemas y nos volvemos como dependientes de ese sistema. O sea, necesito que me ayuden por si acaso, necesito que me ayuden para poder avanzar, pero es porque no conocemos cómo avanza mi cuerpo, cómo fluye. Necesito ir, y más que creo que el tema del miedo que paraliza es eso, a qué puede pasar. Entonces yo debo estar segura antes. Por eso siempre también uno constantemente está diciendo, o sea, más allá de tener eso, es saber para qué, el porqué de las cosas, o sea, cómo es mi cuerpo, qué va a necesitar mi cuerpo, qué va a necesitar mi bebé, incluso que está él mismo naciendo, o sea, ¿sabes? Es volver a ese diseño, o sea, a esa sabiduría que siempre ha estado en cada mujer, que Dios mismo insertó también como creador, y que ese miedo se pueda vencer, pero conociendo el atrás, el porqué, el para qué de las cosas. Entonces, yo creo que parte de ese bien para las mujeres es, como dije, pues poder conocer, realmente poder conocer. O sea, hay un versículo que a mí me encanta mucho de la palabra de Dios que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, perecemos en todas las cosas de la vida por no saber el diseño para el cual Dios diseñó mi cuerpo, Dios diseñó mi bebé naciendo, o sea, el parto, todo, porque entonces por eso mismo tenemos miedo, tenemos ansiedad y pues no avanza nada, sino que dependemos de eso. Claro. Entonces, bueno, Oli, que en esa parte de la historia estábamos conversando que, se me fue el hilo, eh, que ustedes, o sea, las parteras surgen desde siempre, desde el principio, está Dios levantando mujeres para acompañar en esta área, Él mismo ha dado la sabiduría con todas las cosas que ha creado, y ahí el tema de cómo se forma una partera, o sea, cómo, ¿sabes? Cómo es ese llamado como tal, ¿verdad? Al tema Claro, de la mujer acompañando. claro. Bueno, es muy interesante porque las parteras todas sabemos que esto es más allá de una profesión, sino que es un llamado, ¿no? Es como un llamado de conexión de la divinidad. Es como que está claro, porque es una entrega, no es un trabajo común, digamos. Se necesita muchísima entrega, pero también está el alimento, ¿no? Porque es una profesión también que tiene tanta algo tan maravilloso que hace que las mujeres que estamos trabajando en esto como que nos alimentemos de toda esa maravilla que es poder estar de testigos en un nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de partera. Eso sí, hoy en el Día de la Partera Tradicional, justamente la partera tradicional es la partera del origen, la que estuvo siempre. Por lo tanto, dentro de esa clasificación de partera tradicional hay muchas diferentes ramas de la partería, pero todas con el mismo propósito. Y después está la rama que viene de las universidades, la obstétrica, que también se le llama partera, pero que puede trabajar como en cualquier ámbito. Normalmente la obstétrica de hospital trabaja en hospitales y nosotros las parteras estamos cómodas trabajando en los partos en casa. Pero la formación científica, o sea, la partera debe conocer profundamente de anatomía, de proceso fisiológico, de medidas de emergencia, reanimación neonatal, reanimación a la mujer, o sea, tiene que poder tener una completa conocimiento de todo, pero su práctica en la formación va a ser diferente, porque una obstétrica que va a la universidad y aprende obstetricia, su práctica va a ser mayormente en hospital, y en hospital ella no va a ver partos totalmente fisiológicos, muy difícilmente que los vea. En cambio, nosotras las parteras o sea, las parteras tradicionales o las parteras autónomas, trabajamos en casa y nuestra práctica ha sido en casa y en general guiada por otras parteras que también al practicar en casa, y los lineamientos son bastante diferentes entre cómo se asiste en hospital y cómo se asiste en casa. Ahora,
hoy en día ya hay lineamientos de organizaciones internacionales que están todas las competencias de las parteras, digamos. En mi caso, yo me formé en una escuela norteamericana, escuelas de parteras, que acá hay mucha variedad de escuelas, y después las prácticas se pueden hacer con parteras de tu región o en centros de nacimiento. Entonces, yo tuve un poco de los dos porque trabajé en centro de nacimiento y trabajé con parteras. En general, las parteras es bueno tener esa variedad y tener un poco de todo. Pero bueno, lo que se hace, lo que hace una escuela de parteras es justamente dar toda la parte teórica, la capacitación teórica y después conectarlas con la práctica para que las mujeres empiecen, o sea, para las parteras en formación que tengan su experiencia, digamos, ¿no? Como que son como las residencias, digamos, que hacen en... Yo, hablando del tema de las distintas ramas, ¿no? De la partería, una de las cosas que me llama mucho la atención, bueno, que también lo que veníamos hablando al principio, es que la parte de la partería tradicional, pues por el mismo tema que ahorita estuvimos viendo de la historia, pues se ha echado a un lado, ¿no? Y el tema ahorita de lo que es la parte de los estudios, de las certificaciones, de las escuelas y todo, ¿ok? No digo que no sea importante porque es una bendición, como dije al principio, el conocimiento siempre nos va a llevar a no perecer en las áreas, más como viene ligado de esta historia, de ese atrás, ¿verdad? De tantos difamaciones, ¿ok? O el mismo tema de que el parto entró como patología, porque eso también lo vemos en la historia, entró en patología, entró como Claro, una enfermedad. ¿Okay? Entonces, al atenderlo así, por supuesto que cada mujer que ahorita nace, se cría, o sea, se ve pues en su juventud, después se casa, o sea, es como que tiene el patrón y el chip, que el parto es en el hospital y en la clínica y de ahí no me salgo porque eso es lo que es, ¿me explico? O sea, entonces sí, por ver el parto sí. así como una patología, tendemos también a rechazar a esas mujeres que nos formamos para esto. ¿Por qué? Porque no creemos que puedan salvarme, que puedan ayudarme, que puedan intervenir si algo pasa. Por el mismo tema de que también pues, vemos el parto con tanto terror, como la película de terror, entonces no confiamos en esa partera tradicional, no confiamos en esa partera autónoma, no confiamos en esa partera de la vida, bueno, que es la tradicional realmente, pero confiamos entonces en el mismo sistema, ¿verdad? Entonces creo que una de las cosas más importantes de este tiempo, como estamos, pues para esto es este live y sé que muchas plataformas también se encargan de mostrar lo que ha pasado, lo que ahorita el presente y cómo poder volver, cómo rescatar eso que un día fue y que debe seguir. Porque lo que estamos viendo, como bien dijiste, ahorita es una ola de complicaciones en el parto, de cesáreas innecesarias, de no tanto por el mismo sistema que, bueno, conducen a la mujer a esto, pero es la desinformación de ellas mismas, el tema del lo que el no saber para qué o cómo es todo el proceso interno del cuerpo. O sea, es como es un todo. La mujer sin conocimiento, la familia sin informar también, porque Sí. principalmente los padres, como nosotros como líderes de nuestros hogares, debemos informarle a nuestros hijos para qué es cada cosa en la vida. Entonces, los padres sin conocimiento, las mujeres van creciendo así. El sistema, que cómo se está enseñando, cómo se está enseñando a todos los profesionales de la salud en esta área, que es ahí el detalle, porque cuando uno habla con la familia, tratamos de primeramente no hablar mal de los profesionales de la salud porque es una bendición cada persona que se forma para atender patologías, o sea, es una bendición. Dios mismo reveló también ese conocimiento, pero el hecho de volver, de tomar el parto como patológico, entonces ahí sí es el asunto. Entonces cuando hablamos de ese tema de que, bueno, los doctores, los ginecostetras, ¿sabes? Tienen que desprogramarse, tienen que aceptar, pues, es como, es tanto un choque para la familia como un choque para todo el que escucha, por cómo se ha enseñado y se sigue enseñando lo que es el tema del embarazo, del parto y de ese mismo posparto inmediato, pues, ¿no?
Entonces también allí si nos puedes hablar pues esa de como la parte de la profesión, o sea, de los profesionales de la salud, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? O sea, un poquito más así, que la gente pueda entender, las mujeres hermosas que están aquí puedan entender que debemos alinearnos a lo que ya vamos entendiendo que es el proceso y que nuestros cuerpos necesitan pues para esto. Bueno, sí, bueno, es largo, vamos a ver si puedo explicarme bien. Sí. En ningún momento, o sea, hay un momento de la historia donde se empezó a creer, que es bastante reciente, que el conocimiento pertenece a las universidades y nada más, ¿no? En la era de la información en la que estamos, se sabe que el conocimiento o sea, puede llegar por cualquier forma, ¿no? Yo creo que esa idea se implantó desde el momento que empezaron las primeras universidades y se les prohibió a las mujeres asistir a las universidades, ¿no? Entonces, desde ahí se empezó ya con la idea de que nosotros tenemos la exclusividad. Hoy en día, uno puede aprender de muchísimas, muchísimas maneras y adquirir conocimiento de muchísimas maneras porque está el internet, o sea, están los libros, hay un montón de cosas. Así que el prestigio académico no lo tienen las universidades. El prestigio académico es de cada uno porque es la búsqueda de uno por el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es muy, muy importante, pero nosotras las parteras, cuando nos separamos así de la rama, digamos, de la medicina, porque las parteras, o sea, volvemos a decir, el embarazo y el parto no es un hecho médico, lo que no queríamos era que nuestra profesión sea regulada por personas, médicos, que no saben nada del parto en casa. No saben nada del parto en casa porque no han visto nunca un parto en casa, es muy difícil que hayan visto un parto totalmente fisiológico, porque ya el hecho de estar en un hospital es una intervención también. Entonces, la partería hoy en día en muchos países está regulada por su propio cuerpo, digamos, de parteras y no por médicos. Pero no pasa así en todos los países. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, las parteras se pueden formar de muchas maneras, pero la partera que quiere trabajar en centros de nacimiento o en el parto en casa se forma en una de estas escuelas de partería, que puede ser la nuestra, puede ser cualquier otra escuela, y termina de su formación, y si quiere certificarse por el NARM, que es el registro norteamericano de parteras, tiene que dar un examen de nivel que las estudiantes que salen de nuestra escuela están altamente preparadas para dar ese examen, pasar el examen, tener la certificación americana, y después la que quiere, según el estado en el que esté, toma la licencia, no toma la licencia, porque también ese es un mundo. Una cosa es la certificación y otra cosa es la licencia. Entonces, hay parteras que están a favor de la licencia, hay parteras que no están a favor de la licencia, porque las licencias también dan y sacan, porque le dan cierta, entre comillas, seguridad, media, pero también sacan posibilidades a las parteras, por lo tanto posibilidades a las mujeres, porque si la partera no puede atender un parto en casa de mellizos, entonces las mujeres se quedan sin opciones. Entonces, bueno, es un arma de doble filo, pero es largo de escuchar, de hablar. Pero bueno, entonces las parteras pueden ser formadas de diferentes maneras, en Estados Unidos es así, en Argentina o en Sudamérica en general, como hay mucha tradición, no tanto en Argentina, pero en Sudamérica y en Centroamérica, mucha tradición de partería tradicional que siempre existieron, hay como cierta apertura a, bueno, existen las parteras tradicionales, por lo tanto existen también las parteras autónomas, que además tienen una formación académica bastante tradicional, digamos, en cuanto a los libros. No es solo, pues la partera tradicional de antes aprendía en tradición oral, sobre todo, y su experiencia. La partera autónoma aprende en una escuela y con distintos lineamientos, digamos. Entonces tiene todo un bagaje académico muy, muy importante, y también
tiene obviamente que tener las prácticas junto con tutoras o en centros de nacimientos, etcétera. Entonces, en cuanto a eso, a través de los años, lo que hemos visto, y gracias a Dios lo que fue pasando, es que la ciencia empezó a convalidar que la seguridad del parto en casa es, o sea, que el parto en casa es tan seguro como un parto en hospital, cuando está atendido por parteras idóneas, ¿no? Eso fueron estudios científicos que se hicieron y que demostraron. Obviamente creemos todos que la mejor atención es cuando también hay una buena coordinación con el sistema de salud, porque si hay alguna complicación y hay que hacer un traslado, amerita un traslado, pero eso también pasa en cualquier situación. Si hay estamos manejando y hay un accidente, en ese accidente hay que acudir a un hospital. Pero si no hay pero no todo el mundo que maneja y que va por una ruta va a necesitar un hospital. Pero cuando se necesita, bienvenido sea. Esa es la cuestión. Y tenemos que ser bien recibidas también, porque cuando hay alguien accidentado, el hospital lo recibe de la mejor manera. La partera que está asistiendo en casa y que ocurre un problema y por lo tanto traslada, debería ser recibida bien como cuando ocurre un accidente. Pero en general, el índice de problemas que tenemos en casa es muy bajo y el índice de traslado es de un 3%. Entonces, es muy bajo. Y en general, los traslados ocurren muy tranquilamente porque cuando se ven ciertas cosas que se están desplazando de lo normal a algo anormal, por lo tanto se puede prever antes y uno decir, bueno, este bebé sería más seguro que nazca en el hospital, vamos tranquilamente y nos trasladamos en un auto normal, no ambulancia, como a veces está el mito de que el parto en casa es tan peligroso que tiene que haber una ambulancia. Eso es totalmente mentira y no es cierto. Entonces, bueno, y ya los estudios han demostrado la seguridad del parto. Entonces, como que en los países europeos que han tenido ciertas diferencias en cuanto a la historia, porque los países europeos, sobre todo los nórdicos, los países del norte de Europa, siempre como que la decisión en la historia fue asumir, como atraer a las parteras a su sistema de salud. Sí. Entonces, en países como Holanda, en países como Inglaterra, la preferencia es que las parteras que trabajan en el hospital, la mujer tiene la opción de que esas mismas parteras asistan a un parto en casa o las asistan en el hospital y la mujer es la que decide. Y están atendidas todas las mujeres por parteras, no por médicos. Los médicos atienden la patología y no la normalidad. En América fue bastante diferente. Disculpa. No, que Sí, ese chip... en América, sí, las 3 Américas, ocurrió algo diferente, ¿no? En realidad las apartaron, como que inicialmente fue intentar que las parteras que existían fueran apartadas, digamos, del sistema y armar, como que lo que sucedió es que entonces en eras más recientes las parteras como quemaron su propia formación, lo cual no me parece mal, me parece que fue diferente, pero a este punto me parece hasta más interesante lo que pasó en América que lo que está sucediendo en Europa. Pero bueno, son dos formas, ¿no? Esa es una de las cosas que tocaste, el tema también de lo que venimos trayendo con la cultura o con las artes, en lo que nos han infundado en las películas, ¿okay? Con las que crecimos también, de que el parto ya es un proceso muy angustioso, muy terrible, muy emergencia, que tenemos que ir en una ambulancia porque está pasando el nacimiento y se va, ¿sabes? Va a acontecer en lo peor si no estamos en el hospital. Ya con eso crecimos y como dijimos, pues es parte de nuestra cultura y que es difícil de desarrollar e incluso en eso el mismo tema de los hospitales, porque también tocaste el tema de que las parteras muchas veces cuando estamos atendiendo entonces los partos no somos bien vistas porque cuando, por ejemplo, hay que hacer un traslado, mira, de 100 que hemos atendido, un ejemplo, tiene que haber un traslado, ok, como dijiste, ciertos casos que se van viendo desde antes con ya saber las señales del cuerpo, ¿verdad? Y amerita el traslado. Pero ya cuando llegas al hospital, eres
la villana del asunto. ¿Por qué? Porque estabas viviendo el parto en casa. Claro, los papás son los villanos y la partera también. Entonces Claro. es como cosas que ustedes, los locos, y la partera la locura que le, o sea, es como un tema también que hay mucha denigración, no sé si se dice así, como que el de denigrar, ¿verdad? Por eso mismo de que, bueno, hay un traslado, entonces ya acontece. Igual lo que estábamos hablando de la televisión, ahorita hace poco sacaron una película en Netflix y es muy sonada, fragmentos de una mujer, que ahí hay un parto que murió la bebé después, pues de que pare y toda la cosa. Entonces es como que lo que ve la mujer hoy en día es eso. O sea, esa sola experiencia de parto es lo que ve y no quiere el parto en casa, no quiere el parto con partera porque es lo que su mente grabó, fijó y me quedé con eso. Entonces más de seguir alimentando, no digo que no haya esas películas porque, o sea, va a haber películas de todo, pero el hecho de que la mujer no comprenda la totalidad del proceso, ¿verdad? Y la totalidad de los roles de cada también personal que hay para esto, entonces ya le quita, pues, por supuesto, confianza, seguridad de vivir tu parto en casa, de verlo como de algo que siempre fue y siempre estuvo y siempre es. Entonces también volvemos al tema de que las mujeres hoy en día no se están cuidando como también desde el principio se debían cuidar. O sea, hablando de temas de alimentación, en temas de hábitos, que sabemos que todo eso aumenta, pues, en mínima cantidad, pero les aumenta igual las complicaciones que deben por eso, entonces, un embarazo o un parto, perdón, ser atendido en hospital. Entonces también, como hoy han crecido todas esas estadísticas, pues también de que han aumentado las complicaciones, han aumentado los casos que pues sí necesita ser cesárea, ¿verdad? Ese tema también es como ese mismo todo que venimos como arrastrando. Entonces, es un todo que hay que derribar, es un todo que hay que ir deshilachando desde nuestro cuerpo, nuestros hábitos, nuestra alimentación, desde la cultura, la que nos vienen diciendo, desde la misma historia, pues, de lo que ha pasado con la partería y cómo las han denigrado, el porqué de esa salida de las parteras, y pues, en fin, un sinfín de cosas como para poder estar realmente desprogramadas y poder confiar en lo que es, lo que ha sido, ¿ok? Creo Sí, que... sí, y sobre todo también volver a empoderarse, ¿no? Porque creo que el tema de entregar al otro la responsabilidad, su poder, eh, es como que la dejó a la mujer debilitada en el no puedo. Y hablan por ahí hasta en el lenguaje, me hizo el parto, hizo nacer a mi bebé, el médico o tal persona. O sea, y nadie hace nacer un bebé más que la mujer y ese bebé, o sea, ni una partera ni un médico. Entonces ya en el lenguaje fue como derivando en, sí, este es mi médico tal, cual, y tenerlos como allá en un pedestal, porque son... Lo que van a hacer con ellos, exacto. Y es increíble porque ese bebé lo gestó la mujer y lo tiene que parir la mujer y no hay nadie afuera que te pueda hacer parir, digamos, es que vos lo vas a parir. Eh, Nosotros, entonces, nosotros decimos a los muchas padres, cosas que fueron sucediendo y como que en el subconsciente fue entrando ese desempoderamiento, ¿no? nosotros decimos a los padres que es como ejercer esa autoridad también que Dios te ha colocado como responsable de esa vida que te está ya entregando. O sea, tú tienes autoridad, tú tienes que decidir, ¿verdad? En ese mismo estudio de lo que debo, de lo que ahora voy a afrontar, ¿verdad? Yo debo decidir sabiamente. Entonces yo ahí estoy ejerciendo la autoridad como madre que Dios me ha dado y papá también porque es el complemento pues de esa familia, ejercer esa autoridad para poder darles lo mejor a ese bebé y no solo a ese bebé, pero es el principal, pues esa vida y para mamá también, porque es como tú dices, esa dejadez de que, bueno, vamos a que me hagan lo que me tienen que hacer porque es así. Entonces también viene esa responsabilidad que Dios le da a familia, a cada padre, a cada madre, para tomar decisiones sabias. Entonces que precisamente por eso, pues también ustedes como escuela,
está ese, como dije al principio, ese concentrado de información, ese concentrado o como esa síntesis también para poder nosotras, las mujeres que somos llamadas a esto, pues tener un abanico de tanto información como herramientas, como acciones a tomar cuando estemos en esos nacimientos. Que también sé que ustedes tienen las certificaciones de Dula y eso porque eso también viene como que ligado, ¿no? Que ya cuando uno ha presenciado tantos nacimientos y tú, o sea, eso como tú dijiste, ese llamado, eso divino, ¿verdad? Que está ahí de ver tanto y estar allí y ayudar o apoyar o servir a esa mujer, ya es como yo contaba cuando conté que estaba ya estudiando con ustedes, es como siempre querer hacer más, o no más, sino como digo, como darle realmente esa libertad a la mujer de poder vivir su proceso, ¿verdad? Porque a veces también nos pasa como dulas que vemos tantos procesos en hospital, o no en hospitales, en clínicas. Aquí en Venezuela, en clínicas, pues es lo que generalmente eligen. Y vemos tantas situaciones que no deberían ser así, que uno dice, ya, o sea, yo decía, yo quiero poder hablar y poder decir cuál es, o sea, poder asesorarte, ¿verdad? Porque esa es como partera tú poder encaminar, o sea, y poder enseñar a esa mujer y en el momento del parto también, mira, está pasando esto, ¿sabes? Como ya tienes también esa autoridad, Claro. porque para eso es la partera pues ya tiene esa autoridad que le han delegado a tus padres para poder saber o para poder ir guiando, que no pasa con las dulas, entonces es un choque grande cuando uno está en eso de que tú sabes que no, o sea, y no puedes hacer Sí. nada porque no tienes como la autoridad, o sea, si hablamos de los roles, pues, de los roles. Entonces, yo en ese video colocado, o sea, yo era como necesito poder guiar de una forma más, no sé, completa, eso es lo que dije, o sea, con esa autoridad para poder ayudar más, o sea, que las familias vivan su proceso fisiológico, seguro, pues, y pues tener esas herramientas, esas opciones para cuando ya toque hacer una intervención, porque eso es otra cosa, como parteras también tenemos la libertad de poder hacer intervenciones cuando se amerita, o sea que también como tú dijiste, son mínimos los casos de traslado como tal, porque en un parto fisiológico eso no acontece como tal, o sea, la mujer fluye como el agua. Entonces, esa parte de también entender cuál es el rol pues de la partera, ¿verdad? En los nacimientos como tal. Claro. Sí, bueno, es muy interesante el tema de las dulas, porque nosotros creemos que para ser partera es muy es muy bueno cuando uno se ha formado como dula y tiene esa experiencia de acompañar nacimientos y después es llamado por la partería, o quizás pasa que es llamada por la partería y en el recorrido, digamos, se forma como dula para empezar a entrar en la escena de los nacimientos, porque es una Exacto. forma como muy útil de empezar a acompañar, o sea, es algo como muy necesario, porque uno Sí. se puede ir metiendo en el tema como dula, que es una función también tan rica y tan linda, porque una dula puede entrar en conexión profunda con la mujer y no está mirando otros parámetros, digamos que las parteras sí, porque las parteras estamos mirando parámetros de salud, que la dula tiene el privilegio de poder unirse a esa mujer y realmente estar conectada a niveles muy profundos porque no tiene que estar como saliendo a la realidad mirando lo que está aconteciendo, ¿no? Porque nosotros podemos monitorear un parto, tenemos Doppler, estamos chequeando latidos, estamos tomando signos vitales, estamos haciendo cosas que nos dan, o sea, es como sacar una foto de pasando, que nos dan parámetros de que todo marcha bien, digamos. Y una dula también se puede dar cuenta con otros signos, pero tiene el privilegio de estar totalmente zambullida en el mundo de la mujer y estar viviendo ese proceso con ella. Eh, entonces,
lo que ocurre muchas veces es que la dula quiere saber más y quiere eh, 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 poder dar respuestas y quiere poder, no sé, acompañar a la mujer desde la sabiduría también, desde el conocimiento. Y entonces, bueno, ahí es donde siente el llamado de la partería, ¿no? Como quiero saberlo todo. Quiero realmente estar muy bien capacitada porque quiero ayudar de la mejor manera. Quiero poder servir a la mujer de esta manera, ¿no? Y aprovechar todos los avances que han habido, todo el conocimiento sobre el cuerpo, sobre la fisiología, sobre el proceso, y también la normalidad, sobre todo la normalidad del parto y la normalidad de cómo, cómo va a suceder, pero desde la concepción hasta el posparto, no es solamente la partera trabaja, va al parto y después ya está. Y sin embargo, no es así. La partera atiende a la mujer durante toda la gestación y va llevando ese embarazo o va como, eh, in, a ver, acompañando ese embarazo y guiándola con medidas también nutricionales, que muchas veces, como decías vos, es lo que lleva a un embarazo en salud y después un parto en salud. Entonces, la partera se encarga de todo el proceso, digamos. La gestación, el parto y el posparto, que también es un momento muy importante. Y la atención de la partera es muy, muy satisfactoria para la mujer, porque en el hospital la mujer sale y está sola y abandonada en su casa, ¿no? Y la partera tiene todo un acompañamiento que hace posterior, con chequeos a la madre, chequeos al bebé, y es ese acompañamiento continuado, que empieza en la gestación y que termina a los 40 días después del parto, digamos. Entonces, es algo muy Muy como artesanal, completo. muy completo. Y bueno, muchas veces para las mujeres que dicen, bueno, eh, pero ¿por qué tendría la atención de una partera si puedo ir a un hospital y ya directamente que me haga? Bueno, está bien también porque son elecciones, entonces cada uno tiene que elegir. Lo que yo puedo decir es que la experiencia de ser atendida por una partera o la experiencia de parir en casa no tiene comparación. Es que eso es lo que pasa. Pero cada uno puede elegir y es bueno que existan opciones, porque hay mujeres que quieren eh, un parto en hospital, con partera o sin partera. La partera en los hospitales en general es una figura que aparece y que es medio invisible. Y en cambio en casa hay como un vínculo que se va armando con la partera. Entonces, es una experiencia completamente diferente y siempre se van a necesitar parteras. O sea, el mundo necesita más parteras, porque también se necesita que los bebés nazcan de una manera amorosa y ser recibidos en amor no es lo mismo, no es lo mismo para la vida. Entonces, yo me alegro de que cada vez haya más interés en mujeres en tomar este camino, porque creo que es en beneficio para las nuevas generaciones. Y lo veo así, como el cambio que está sucediendo en el mundo. Y Las allí formas de... ahí entra la formación de la escuela de parteras mayéuticas. Yo comentaba también que estoy impactada y maravillada con o sea, lo completo, ¿verdad? O sea, o la plataforma también que tiene, me ha encantado, y la forma de enseñar y la forma de, hasta incluso los exámenes y todo, porque realmente, o sea, yo hablando con mi esposo, o sea, es algo muy completo, es algo muy de lleno, o sea, no es una información como, ¿sabes? Así como eso, en internet está todo, tú te estudiaste y tal, y ya tú aprendiste. No, o sea, hay una secuencia, una guía, estudios, o sea, es bastante completa y por eso es dar a conocer también la escuela, porque hay mujeres que están llamadas a esto y que pues si no, como estábamos hablando, pues tal vez no tienen familias que vengan de esas parteras tradicionales, pues no tienen ningún tipo de visión desde niñas ni desde jóvenes, pero para eso, como tú dices, están ya estas plataformas, estas formaciones, estas escuelas de parteras, porque estamos hablando
una cosa que critican mucho en las redes sociales es que, bueno, tienes que ir a estudiar en la academia, tienes que ir a certificarte con los obstetras, que tal, y eso no puede ser así porque es como tú mismo dijiste, o sea, ¿cómo nos vamos a formar con personas que no están formadas en la parte fisiológica del proceso? Entonces es más de lo mismo. Es más, yo me formo como una partera obstétrica, bueno, no, eso sí entra porque ya es la parte fisiológica, perdón, pero por lo menos me formo como ginecostetra, pues, obvio, me fui a los estudios y me gradué como ginecostetra, pero si no me gradué en la academia que enseña la parte fisiológica, es más de lo mismo. Entonces, lo que estamos hablando de la formación en partería, o sea, las escuelas de partería que son formadas por parteras, por supuesto, es porque es desde allí que vamos a aprender, nos van a enseñar lo que es la parte fisiológica de todo ese mundo, ¿verdad? Que es esto de la partería. Entonces ahí sí hay una diferencia, o sea, y uno no tiene por qué sentirse menos porque o sea, porque no estamos en la parte de la medicina en sí, ¿no? Somos personas que estamos en la parte de salud, pero viviendo un proceso fisiológico, o sea, un proceso natural que todo el mundo, o sea, todas las mujeres tienen la capacidad de vivir. Entonces, una de las cosas que aquí nos pregunta una hermosa mujer, Luisa de Flores, es que qué errores cometen normalmente en los hospitales. Y bueno, sabemos que son muchos por el mismo tema que estoy hablando, de que al no estudiar de una forma fisiológica, sino patológica, o sea, es todo lo contrario a lo que el cuerpo necesita. Si quieres, Olivia, decir algunas, porque realmente son muchas, pero es fuerte lo que se vive en los centros que no viven el proceso desde la desprogramación Claro. fisiológica, pues. Bueno, desde el momento en que un parto es considerado como un hecho médico o un hecho industrial, ¿no? En los hospitales reciben muchas mujeres por día y entonces la tratan como en masa, ¿no? Porque no pueden tener individualizada cada persona. Cada mujer que viene a parir es un expediente, un archivo, ¿no? Y entonces hay protocolos. Los protocolos empiezan los aplican para todas y en realidad cada una es una unidad, o sea, no es lo mismo una mujer que viene bien alimentada, o sea, no es lo mismo para parir, podría esperar hasta las 42 semanas y bueno, pero por ahí a las 39 semanas ya le programan el parto. Uno de los errores más grandes que cometen los hospitales es esto, como meter a todos adentro de un mismo protocolo. Por lo tanto, dañan a mujeres que podrían haber tenido otro tipo de experiencia. Por ejemplo, las inducciones, la exageración con inducciones. ¿Qué pasa? En general, en muchos países, la mujer llega a la semana 40 y ya la están apresurando el parto. Entonces, quieren que ese bebé nazca. Entonces, cuando sabemos muy bien que un embarazo normal y saludable puede durar entre la semana 38 y la semana 42. Y eso lo dicen todos los libros. Sin embargo, en los hospitales está el apuro, ¿no? Y bueno, ya semana 40, bueno, empezamos a inducir. Entonces la internan a la mujer, le ponen oxitocina o le ponen prostaglandina y todo ese proceso empieza a ser inducido y conducido y termina en una cesárea. Es muy normal que una inducción termine en una cesárea porque están apurando el proceso, lo están haciendo de forma artificial. Cuando un hecho que es biológico y natural, lo convierte en artificial, le añade riesgo y peligros al cuerpo y al proceso. Después dicen, ay, tal doctor salvó a mi bebé porque el bebé, pero en verdad, como a causa de que lo indujeron a ese bebé y empezaron las contracciones artificiales de tanta fuerza, el bebé empezó a bajar los latidos y terminó una cesárea. Entonces le dijeron a la mujer, uy, tu bebé bajó los latidos. Como bajó los latidos, hay que ir a cesárea. La mujer obviamente accede y después le dicen, bueno, mira, hubo sufrimiento fetal y la mujer se lo cree. Y dice, ay, el genio del médico me salvó a mi bebé. Y sin saber que el problema que tuvo el bebé es a causa de la inducción. Después está, bueno, el parto de nalgas, ¿no? El parto de nalgas que es una habilidad que tienen las parteras, que tenemos las parteras y que siempre tuvimos las parteras y que en los hospitales decidieron que gracias a un estudio que hicieron y que lo hicieron, a veces los estudios son muy selectivos, digamos, y que quieren
generar cierto resultado. Entonces, a través de eso, decidieron que los partos de nalgas eran peligrosos, ya no hay más partos de nalga, que sean todas cesáreas. La cesárea no es tan segura porque es una cirugía mayor y está poniendo un riesgo para los partos que vienen, los siguientes, si la mujer quiere tener más hijos y ya ha tenido cesárea, y bueno, cada vez hay más riesgo, ¿no? Con una cesárea anterior. Entonces, eh, sobre todo, además después podemos decir que el hecho de que la mujer esté en un hospital es como cualquier mamífero en cautiverio, ¿no? Como que su despliegue hormonal no va a ser el mismo que en su casa. Va a ser Exacto. mucho más, porque la mujer que está con miedo no puede segregar oxitocina. Entonces ya viene una cadena de situaciones que suceden, porque al no poder segregar la suficiente oxitocina, el parto, la mujer venía con contracciones de la casa, llega al hospital, las contracciones se paran, entonces el hospital dice, bueno, ¿qué hacemos? Inducimos para que haya más contracciones, oxitocina sintética, y ahí se desencadena de nuevo la cascada de intervenciones. Bueno, y después podemos hablar de cuando nace un bebé, ¿qué pasa, no? Nace un bebé y en un hospital se sigue un protocolo. Entonces, difícilmente esa mamá va a tener esa hora sagrada con su bebé, sin interrupciones, sin luces, sin que entre gente extraña todo el tiempo a chequear. O sea, hay un montón de detalles de la fisiología que se pierden por estar institucionalizados, digamos. Uno agradece a las situaciones cuando se necesitó, pero cuando no es necesario, que es en la mayoría de los casos, y bueno, hay que decir la verdad que la fisiología de la mujer, cualquier intervención entorpece, digamos. Exacto, exactamente. Los detalles y las cosas que orquesta al final y la mujer no puede vivir su proceso natural porque no puede, el cuerpo no va a desencadenar todo ese cóctel de hormonas. Aquí Luisa también pregunta, Oli, ¿cuánto tiempo dura la preparación de partería? Volvemos al tema de la escuela. Si quieres, vamos a conversar más de la formación. Claro, la formación en mayéutica dura 2 años y medio y después hay 6 meses para preparar el trabajo final, que es una tesina de un tema a elección. Y paralelamente a la formación académica de estos 2 años y medio, es cuando las mujeres, o sea, las parteras en formación empiezan a hacer sus prácticas, preferentemente con una partera en su zona, digamos, o si no, bueno, está la opción también de viajar y acompañar a una partera, o viajar para